Rápido. Bueno, y llegó el momento de la columna del señor Manu Germano, que está desde Mar del Plata, así que lo recibimos con un aplauso después de tanto tiempo. Hola chicos, ¿Cómo ¿cómo estás, andan? ¿Cómo me Manu? escuchan ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me ¿Cuánto hace escuchan que bien? estás ahí? Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, sí, sí, me vine acá unos días a Mar del Qué Plata, así bien. que frío, Ah, frío. no te puedo ¿Frío? creer. No, Mira, no, no. bueno, Ahora, hoy fui a la playa, tenés que ir abrigado, te llevas ahí un buzo o algo, podés sí, estar, pero bueno, está haciendo más o menos 15 grados, hoy hizo eso. claro. Eh, ¡Wow! Es el sí, invierno en Mar del Plata. invierno. Son Mañana se los... anuncian 24, Ah, así bueno. que la idea es ir a la playa más tiempo, pero sí, fresco, Y son los fresquito. efectos negativos que sembró el Festival de Mar del Plata. ¡Ay, Mirá cómo la Dios! dejó a la Ay, ciudad, por mirá Dios. las cosas que dice Sigue Kramer. agarrado con eso. Bueno, habrás Bueno, juntado les muchas obras, comento. sí, Varias cositas. Obviamente estamos en una temporada que va terminando, ¿no? Pues se sí. empieza a oler en los estrenos de la temporada de verano, lo que va a venir a Mar del Plata, Carlos Paz, que ya les contaré en la próxima. Pero bueno, les comento lo que estuve viendo y que muchos van a volver el año que viene. En primer lugar, Saraos Uranistas. Ay, sí. Esta obra de Juanse Rauch, dramaturgia y dirección de Juanse Rauch, que ya tiene entradas a la venta para febrero de 2026. Qué El bien. 18 de febrero de 2026 es el reestreno en el Galpón de Guevara. No sé si la vieron. No, nos Yo quedó la pude colgada. ver Ay, por a mí suerte. me quedó colgada. Mirá cómo me entero de las cosas. Acá en vivo, señoras y No, señores. no, te habías enterado, pero te olvidaste porque iba solo los miércoles que vos no podías. No, pero no sabía que habías podido. Bueno, ¿qué va a Epa, ser? bueno, hay problemas en la pareja de conductores. Bueno, sí, bueno, el 18 de Qué febrero, la verdad que bien. es excelente la obra, es un delirio queer musical basado en archivos de psiquiatría y notas periodísticas de principios del siglo XX y parte de la visita de un médico de la Policía Federal allá por los años 30 a un lugar en donde se juntan estos saraos uranistas. La expresión saraos uranistas tiene que ver con fiestas nocturnas donde se reunían travestis y lo que hoy se llama comunidad LGTB, Ujú. y empiezan a presentarse de forma musical y con mucha gracia cada uno de estos personajes y se mezcla un poco la academia, la política, el orden social, entre muchas comillas, y qué rol tienen estos personajes, ¿no? La Manu, verdad que perdón, me tiene, parece que sí, decime Luis. hay un reemplazo que quedó, que es el de Juan Pablo Gereto por Mayamara Brodos, ¿no? Mira, la función que yo fui, lo Sí, vi a Juan Pablo Quereto porque claro, Mayamar estaba con su unipersonal. No sé el claro. año que viene si ella va a estar o Ajá. si queda Quereto, que obviamente siempre es un placer verlo, estaba muy Increíble, sí. emocionado. Pero sí, en el elenco original está Mayamar Agrodos, Lucía Duriz Bravo, Manuel Di Francesco, Emiliano Figueredo, Tomás Wicks, con piano en vivo de Gabriel Illanes. La verdad que es un musical que ya está, digamos, en la vista de todos los que les gusta el teatro y sobre todo el teatro musical y que le fue bárbaro en esta temporada y que seguramente así será el año que viene, así que se los recomiendo un montón. Bien. Otra que vimos juntos, Madre Ficción, Mm, esa sí estuvimos en la misma función. justamente función. Madre Ficción va a estar los jueves y viernes, no le queda mucho, pero sigue todavía en cartelera. Dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco, y ahí nos sitúa en 1994. La obra, un dramaturgo argentino recibe el encargo de escribir y dirigir una obra para la Comedia Nacional de Montevideo. Entonces, ahí empieza la historia de este personaje, interpretado por Diego Velázquez, acompañado por Camila Peralta, Marcos Ferrante y Valeria Lois, y empiezan a surgir a partir de este relato, en donde la realidad y la ficción también se mezclan, las figuras femeninas de esa familia, ¿no? La madre y la abuela como de alguna forma faros que tiene este personaje, y los vínculos con su propia infancia y la construcción de ese hoy director y dramaturgo, en una apuesta que la verdad, bueno, creo que no sé, no lo charlamos mucho porque ese día había una tormenta y nos fuimos volando, pero está muy lograda la propuesta, Sí, obviamente, siempre la dramaturgia y la dirección de Tenconi Blanco nos da ahí mucho para pensar sí. y sobre todo la ejecución, ¿no? Interpretada con grandeza por un elenco muy sólido y rubros técnicos de primer nivel. Es más o menos esto que les voy contando, es cuestión de que cada uno la vea. A mí me parece muy, muy interesante para poder disfrutar. No sé si vuelven el año que viene, no tengo ese dato,
será cuestión de ir siguiendo las redes del director y de la obra. Perfecto. Otra propuesta que viene hace 6 temporadas en el Teatro del Desguace, esto es por cerca de San Telmo o por ahí, se llama El Veredicto. Acá tengo, no sé si ustedes van pasando imágenes, porque yo estoy con la cámara, pero bueno. Sí, ahí El vemos lo que vos Veredicto, dices. buenísimo. El Veredicto está los sábados a las 20 y termina esta temporada el 29 del 11 de noviembre y nos enmarcamos en un juicio oral, ¿no? Básicamente la propuesta es la construcción de un juicio oral con los testigos, con el acusado, con la defensa, hasta que en un momento todos se van del escenario y es el público asistente a esa función quien tiene que decidir si el acusado es o no culpable Qué en relación a interesante. toda la prueba que se fue recolectando durante el juicio. Sí, Entonces sí. hay un espacio de debate en donde el público dialoga entre sí y con algunos guías que son del elenco, ¿no? Que te van diciendo habla vos, habla vos, habla vos, y ahí decidimos como jurado, pues somos público jurado, si es o no culpable, y obviamente es muy gracioso porque depende el final, después uno se lleva la sorpresa de si estaba en lo cierto o no. En la función que fui, digamos, del público, no sé si eran todos abogados, pero gente que conocía del tema, y después hablando con el director, me comenta con Daniel Kirchner, que estaba ahí, que van muchos fiscales, mucha gente de tribunales, mucho público muy Del Muy palo, muy del palo, específicos, sí, sí. claro. la obra está como pensada para eso, pero bueno, es una obra declarada de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la verdad que 6 temporadas vale la pena tenerla ahí en el Claro. radar, y Seguro. es muy interesante porque además de la representación de un juicio oral está todo lo que significa la construcción de estos personajes de tribunales, ¿no? La Claro. jueza que mira el celular mientras hablan, la secretaria que no medio infradotada, que no sabe bien qué hacer, y los estereotipos, ¿no? De que el acusado porque habla mal o vive en un barrio marginal probablemente sea el que, El culpable, ¿no? claro. Y hay un montón de cosas que no son tan graciosas, pero que sí nos pintan un panorama que está bueno para pensar. Bien. Bueno, otra novedad, el pivote, no sé si ven ahí, Sí. en el extranjero, los viernes a las 23 horas, termina el 28 de noviembre, dramaturgia y dirección de Benicio Chendo, obviamente Chendo, Gerardo es el hijo de Gerardo Chendo, el Hmm. actor que todos conocemos, en esta obra en donde se anima a dirigir y a escribir, bien digo, sobre las amistades, las relaciones entre padres e hijos, desde distintas miradas y realidades. ¿Qué pasa con la adolescencia como etapa de complejidad, ¿no? En la construcción de la personalidad? ¿Qué pasa en el diálogo entre los más jóvenes y sus padres, o mejor dicho, el no diálogo? Juan Gil Navarro representa la figura adulta, ese padre, en cada uno de este grupo de amigos. En la mayoría del elenco son muy, muy jóvenes, 25, 20, por ahí, y Juan Gil Navarro viene a representar un poco el padre. Buen inicio de Benicio Chendo en la dirección y dramaturgia de esta pieza, con obviamente algunas cosas que parten mismo de la inexperiencia de los actores, porque muchos recién están empezando o están entrenando, pero me parece muy interesante para pensar estas relaciones así personales, y Gil Navarro salía de Calle Corrientes y cuando estaba haciendo Drew y se iba a esta función, así que comentaba justo esa que volando para llegar a las dos. Muy, muy buen laburo de Juan Gil Navarro y su elenco. Veremos si siguen el año que viene, no tengo esa información, este estaba en el extranjero. Bueno, Y después, sí. no, no me corten, que ¿No te ya corto? terminó. Dos propuestas en el complejo teatral muy distintas, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de ver, calculo que la vimos los tres. No sé si Luis, si fuiste a Los Pilares al final. Todavía no, Ah, muy porque la bien. semana Bueno, pasada solamente iba los fines de semana, así que sí, me privó de poder termina ir. el 30, Sí. termina el fin de que viene. Bueno, Baco Polaco, Mauricio Cartún, termina el 23 del 11, un poco parte de las vacantes de Eurípides, esta obra escrita en el 409 a.C., y nos sitúa en la pampa nuestra, ¿no? Argentina, en los años 30, en donde está la figura de las vitroleras, ¿no? Estas mujeres que pasaban música. eh, y bueno, obviamente hay una situación entre una de las vitroleras y, como dice Mauricio, un hijo pusilánime que anda por ahí dando vueltas, que acaba de morir su papá. Empieza ahí a surgir un vínculo, entre muchas comillas, y temas como el abuso, el poder, la discriminación, la construcción de la argentinidad. Eh, y dice Cartoon, fue fácil, tenemos larga experiencia histórica en aguafiestas y el sistema ha sido siempre fecundo productor de ortivas.
La verdad que la dramaturgia de Cartoon es siempre una gran de excusa, por así decirlo, para ir al teatro, y esta es una obra que la verdad me pareció muy interesante para ver. No sé si iría para todo el público, porque tiene así como mucha exigencia, ¿no? Por parte de este espectador que tiene que estar atento a lo que va pasando desde el texto. Pero bueno, espero que vuelvan. Acá estuvo en el Teatro Sarmiento, está, perdón, pero bueno, las funciones están agotadas, las que quedan, ya no se pueden Sí. comprar. Y Y terminás con bueno, un sí, Ibsen. y terminamos con un Ibsen que estuvimos con el señor Javier Lucy en una función Sí. muy ruidosa, pero que la pasamos muy bien. Los Pilares de la Sociedad de Ibsen, así es, estrenada en 1877, en este caso con adaptación de Jorge Suárez, Juan Carlos Fontanas, Martín Ziffel y Carolina Solari, dirección general de Jorge Suárez. Bueno, acá también tenemos un personaje que es Carsten Berni, que es Martín Ziffel, y empiezan ahí a surgir, ¿no? Algunas cuestiones relacionadas con negocios que se esconden, ciertas cosas que se están por destapar, cuestiones personales. Ibsen en esta obra empieza a hablar del realismo crítico con el que denuncia la hipocresía moral y social de la burguesía de su tiempo, ¿no? Eso hace mucho eco también en nuestro contexto. La llegada del personaje Johan Tonnesen, que es Gerardo Chendo, empieza y funciona como una especie de destapador de diferentes aristas y justamente escenarios que el personaje de Carmen Verstic no sé si va a poder sostener. Muy bien interpretada, tiene un elenco multitudinario, después búsquenlo y léanlo. Seguramente vuelvan el año que viene, y terminan sus funciones el 30 del 11. A veces después no siguen. Pero bueno, la verdad que la sala estaba llena. Es un melodrama en que logramos ir metiéndonos como de a poco. Al principio empieza como medio, por lo menos me pasó a mí, ¿no? Y después uno cuando va entendiendo de qué van los personajes, se van como enlazando muy bien, que todo el elenco está como parejo, no vi grande, lo que no me pasó con la gaviota de Schumacher, pero también está bueno para pensar la figura de estos pilares, de esta gente que uno piensa que va a estar todo bien o que funcionan para una sociedad y que no, que de repente empiezan a sacar los trapitos al sol y vemos otras facetas. Así que bueno, ahí con Javier estuvimos charlando ya cuando fuimos y por suerte salimos dentro de todos conformes, porque 2 horas hoy por hoy, si bien hay piezas que duran eso, está bárbaro pensar en las audiencias que no están acostumbradas a Sí. sostener eso. eh, es interesante que lo logra, porque la Sí. obra está, o sea, hay un clima de que uno se termina enganchando, ¿no? Con lo que pasa ahí. Así que, bueno, eso es un poco el abanico de propuestas y que les traje para hoy. Perfecto, Manu, muy completo todo y por supuesto volvemos a hablar. Me quedé con la información picando en próximas ediciones con las obras que van a ir a Mar del Plata y seguramente a Villa Carlos Paz. Y ahora en diciembre se cierran, así que seguramente Perfecto. no sé si la próxima, pero para la otra ya Para la vamos a tener otra. más o menos una cartelera que me parece que Buenos Aires se sigue manteniendo como lo más interesante en Bueno, términos de plazas genial, teatrales del verano. genial. Así es. Bueno, gracias por todo, Manu, y hasta la próxima. Disfrute. Que la pases Muchas lindo, gracias, Mar del chicos. Plata. Cuídense. Chau, chau. Abrazo. Bueno, fue la palabra de Manu Germano a propósito de la cartelera de teatro y nos vamos directo a la segunda parte de la columna del señor Javier Lucy.